Bienvenidos al Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Hoy vamos a hablar de los monopolios y qué dice nuestra Constitución sobre ellos. Para eso tenemos que ir a su artículo 61, que señala lo siguiente. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Fíjense que este artículo no prohíbe los monopolios de plano, solo prohíbe que puedan ser creados por ley y dice de manera general que el Estado vigila la libre competencia, combate las prácticas que puedan limitarla y el llamado abuso de posición de dominio, pero los monopolios no están prohibidos per se. ¿Por qué haría algo así la Constitución? ¿Será que quiere favorecer a los monopolistas en perjuicio de los consumidores? Para responder esta pregunta, definamos primero qué significa en sentido estricto la palabra monopolio, porque solemos utilizarla para referirnos a situaciones que no lo son. Estamos ante un monopolio cuando una sola empresa tiene control absoluto y exclusivo de la producción de un bien o servicio en un determinado mercado. Esto significa que si yo quisiera comprar ese bien o ese servicio, solo podría tocarle la puerta a esa empresa porque nadie más lo vende. Pero la palabra monopolio se utiliza de forma imprecisa cuando se habla, por ejemplo, de una empresa que tiene una participación muy dominante en un mercado, como pasa en el Perú en el rubro de cervezas, donde una sola empresa tiene más del 90% de participación. Esta es una posición muy dominante que indudablemente debería llevarnos a pensar si efectivamente hay suficiente competencia en ese mercado. Pero no es estrictamente un monopolio, porque hay otras empresas cuyos productos uno podría comprar, aunque estas tengan participaciones de mercado minoritarias. Otra cosa fundamental para entender si estamos ante un monopolio es el mercado relevante. Por ejemplo, una empresa podría ser el único productor de un bien en el mercado peruano, pero si no existen barreras de ingreso al país para la producción extranjera, otras empresas podrían decidir competir sin tener que producir ese mismo producto en el territorio nacional, solamente importándolo, es decir, trayéndolo de otro país. Hay bienes que se pueden importar con facilidad, los llamados bienes transables, y otros que no. Si estamos en un caso del primer tipo, el mercado relevante para definir si hay un monopolio ya no es solo el mercado local, sino también el mercado internacional. También es importante preguntarse si el bien del que estamos hablando tiene sustitutos o no. Digamos que uno cree que existe un monopolio en el mercado de cervezas. ¿Tiene la cerveza productos sustitutos? Pues algunos podrían decir que sí, que el consumidor podría decidir libremente no tomar cerveza y empezar a tomar otro tipo de bebida alcohólica, digamos ron o vodka. Ahora, ¿qué pasa cuando sí estamos frente a un monopolio? Si tenemos de un lado a miles o millones de potenciales consumidores y del otro lado a una sola empresa que produce además un bien que es esencial para esas personas, lo que se conoce como un bien inelástico, pues esa empresa está en una posición de poder que le permite imponer condiciones sobre los consumidores. Fíjense, cuando hay muchas empresas compitiendo en un mercado, estas son tomadoras de precios, es decir, es la competencia misma la que hace tender los precios a la baja en favor de los consumidores y las empresas tienen que acomodarse de una u otra manera a ello. Pero cuando tenemos una sola empresa monopolista, esta deja de ser tomadora de precios y se convierte en fijadora de precios. ¿Cómo lo hace? Pues reduce la oferta, es decir, produce menos de lo que demanda el mercado, baja sus estándares de calidad porque sabe que igual le van a comprar y sube el precio al que vende para poder maximizar su rentabilidad a costa del consumidor que tiene que pagar más por un producto de peor calidad. Si esto es así, varios de ustedes deben estar preguntándose, ¿por qué no prohibimos de plano los monopolios y nos ahorramos el riesgo de que esto ocurra? Pues porque no es tan fácil. Pensemos en una empresa que crea algo completamente nuevo, algo en lo que nadie había pensado antes, pero que permite solucionar una necesidad apremiante de los consumidores y por tanto es muy valorado por ellos. Estamos hablando de innovación aquí, ¿no es cierto? Pues sí, y lo que hacen algunas innovaciones, que son muy disruptivas, es generar en lo inmediato situaciones de monopolio, porque nadie más que la empresa innovadora sabe hacer lo que acaba de inventar. Fíjense entonces que si prohibiéramos de plano los monopolios, también estaríamos impidiendo el desarrollo de este tipo de avances tecnológicos. Si una empresa no puede conseguir una ganancia o cuando menos repagar lo invertido en crear algo completamente nuevo, no va a tener los incentivos necesarios para hacerlo. Tanto nos importa que eso sí ocurra que incluso damos protecciones como las patentes o los derechos de propiedad intelectual que funcionan en la práctica como monopolios temporales y que son completamente legales.
Les pongo otro ejemplo para reflexionar. ¿Alguna vez han preguntado por qué el servicio de agua potable o de distribución eléctrica, si uno vive en una determinada localidad, solo se puede adquirir a una sola empresa? Estos son ejemplos de lo que se conoce como un monopolio natural. Usualmente ocurren en industrias de redes como el agua potable o la distribución o transmisión de electricidad, la distribución de gas natural o en algunos casos de infraestructura de uso público. Son casos en los que la inversión inicial para montar toda la red, digamos los cables que llevan la electricidad o las cañerías que llevan el agua, es tan elevada que no se justifica en términos económicos que haya a la vez dos redes compitiendo entre sí. Cuando un mercado tiene estas características, la lógica económica lleva a pensar que lo razonable es que exista una sola empresa que va a operar efectivamente como un monopolio. ¿Cómo hacemos entonces para que esa empresa no se aproveche de los consumidores? Pues nuestro marco jurídico contempla en estos casos que el Estado, a través de un organismo regulador especializado, pueda fijar las condiciones y las tarifas a las cuales se provee ese servicio. Esos son solo algunos ejemplos que nos hacen ver por qué, si bien nos debe preocupar mucho los monopolios, tampoco es razonable prohibirlos de plano. Siendo esto así, ¿cómo establece nuestra Constitución que debemos combatir las prácticas que limitan la competencia? Esto es algo que no se define en la Constitución misma, sino en las leyes que desarrollan este artículo 61 al que antes nos referimos. En nuestro marco jurídico hay dos formas principales de proteger la libre competencia. Una es combatiendo lo que se conoce como abuso de posición de dominio, que es cuando una empresa que tiene mucho poder de mercado, incluso cuando no es un monopolio, se aprovecha de ese poder para excluir indebidamente a otras empresas de la posibilidad de competir. La ley menciona varios ejemplos de lo que podría considerarse un abuso de posición de dominio, pero les aplica a estos prohibiciones relativas. Es decir, no son conductas prohibidas de plano, sino que se tiene que demostrar que perjudican efectivamente a los consumidores. Luego existen otro tipo de prácticas que sí tienen prohibiciones absolutas, como la concertación de precios. Aquí no estamos hablando de un monopolio, sino de un oligopolio, es decir, un mercado cuya oferta está concentrada en pocos competidores que se ponen de acuerdo para reducir la oferta o fijar sus precios por encima de un determinado nivel, renunciando así a competir entre ellas. Fíjense cómo ese oligopolio, al coludirse sus integrantes para no competir, pues termina comportándose en la práctica como un monopolio. A esto también se le conoce como un cartel. Estos son ejemplos, como les decía, de un sistema que controla las prácticas reñidas con la competencia, pero nuestro sistema legal controla no solo las conductas, sino también las estructuras. ¿A qué nos referimos con esto? Pues la regulación vinculada a fusiones y adquisiciones de empresas. Esta obliga a las compañías que quieran fusionarse o adquirir otra empresa a someter esas transacciones a una autorización previa por parte de la autoridad de competencia, el INDECOPI en nuestro caso. Si el resultado de esas transacciones va a hacer que se superen ciertos umbrales de participación de mercado u otros criterios. Muy bien, solo quiero dejarles una reflexión final más práctica que legal o económica. En un país como el nuestro, aun cuando nuestra Constitución haya optado por un modelo de economía social de mercado, culturalmente, tanto en el sector privado como en el público, lo que prevalece muchas veces es una forma mercantilista de entender la economía, es decir, una en la que se establecen determinados privilegios para ciertos agentes económicos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces los monopolios son el resultado de las decisiones que toma el propio Estado cuando está capturado por intereses mercantilistas. Por eso, si hemos hablado en este episodio de la necesidad de proteger la libre competencia en el mercado, es clave que sepamos defenderla del mercantilismo que se manifiesta tanto en el sector privado como en el sector público. Porque recuerden, quien tiene que estar siempre al centro de nuestro modelo económico es el consumidor. Esperamos les haya gustado este episodio del Modelo Económico Explicado, videocast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Que estén muy bien y hasta pronto.